¿Aló? ¿Me confirman, por favor, si se escucha? Buenas tardes, ingeniero, si se escucha. Ya, gracias. Muchas gracias. Voy a compartir. Bien. Bien. A ver, teníamos sobre esta... Vamos a ver, trabajo en clase. Ajá. A ver, ¿qué dicen las respuestas? Zonas potenciales, biodiversidad, desigualdad de precipitación, topografía y orografía. ¿Verdad? Otra respuesta a la tarea. Las tres cuencas, Amazonas, Plata y Altiplano. Drenaje. Transporte, turismo, también. Cuencas de las tres, están mencionadas las tres cuencas. Ya. Por acá. Un país con muchos ríos de gran caudal y riqueza de peces muy favorable, ríos muy navegables, ríos demasiado grandes. Está bien. Después tenemos un mapa de Bolivia, diversidad, país que ha hecho guerras con 4 o 5 países, riqueza en recursos naturales, bosques, ríos. Ya, vamos a ir a ver. Dice otra contribución. Principales ríos de Bolivia, ya. Cuencas hidrográficas, las tres grandes cuencas. Regiones, bueno, con las áreas, etcétera. ¿Ya? Después, a ver, William, ¿qué dice? Mapa hidrológico de Bolivia, altiplano, valles y llanos, principales ríos de Bolivia y sus cuencas. Ya. Vamos a ir viendo después a lo largo de la materia estas cosas. Gracias, son 18 de 21, no, de 40. Bien. Bueno, efectivamente, uno de los elementos que nos da esto, les ponía el mapa, es todo río, para que escurra agua, tiene que tener una zona de aporte, ¿sí? Y esa zona de aporte, como concepto, se llama cuenca. ¿Ya? Pero dependiendo, hay distintos niveles de cuencas. Los países tienen clasificaciones, es decir, está en algunos países normados. En nosotros, en el caso de Bolivia, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua tiene un mapa de clasificación de cuencas, desde el nivel 5, 4, 3, 2, 1. Es decir, usualmente los países tienen clasificación de cuencas en función a sus zonas geográficas, pisos altitudinales, una serie de criterios. Desde el punto de vista macro, efectivamente, este es un mapa que muestra las tres grandes cuencas de Bolivia. La que está en color verde es la macrocuenca, así se llama, la macrocuenca amazónica, donde drenan las aguas
¿Dónde terminan las aguas de la región de la cuenca del Amazonas? A Brasil, dije. Cuando pasa por Brasil y después, ¿a dónde va? Al mar Atlántico. Al Atlántico, ¿sí? Perfecto. Después tenemos al sur la cuenca del Plata. ¿Y la cuenca del Plata hacia dónde va? ¿Dónde termina? A ver, ¿dónde termina la cuenca del Plata? A ver, tarea. Al Atlántico igual, dije. ¿Ah? ¿Dónde? Al Atlántico igual. Al Atlántico. Uh-huh. Toda la cuenca del Plata se lleva hacia la Argentina, Paraguay, ¿sí? Pero principalmente a la Argentina y todo lo que tiene que ver con el río Pilcomayo, etcétera, y terminan en Rosario, ¿no? Rosario está en la cuenca. Y después tenemos la otra macrocuenca, que es la cuenca, se llama del altiplano también la cuenca endorreica. ¿Dónde terminan las aguas de esta cuenca? ¿Se acuerdan? ¿Dónde terminan? Esta es una cuenca que no tiene salida y en realidad es un sistema hidrográfico entre dos lagos, entre el lago Titicaca y el lago Popó, ¿no? Principalmente. Y se llama endorreica porque justamente no tiene salida y el río que los une es el río Desaguadero, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ahora. Esta es una zona de llanura, por acá es la zona de los valles altiplanos, cuando ustedes ven el mapa de Bolivia. Y después hay las grandes redes hidrográficas, ¿eh? Por ejemplo, ¿cuál será este río? Cuando hablamos de esta punta, ¿dónde será? Miren este. Bueno, en realidad, esto se inicia en las alturas de Colombia, el río Rocha, después Arque, Tapacarí, y así va Río Grande cuando entra Santa Cruz, después el Mamoré, Ichilo, Mamoré, y después va saliendo por este otro lado hasta el río Amazonas. Esta es la que viene de esta vertiente, ¿no? El de la otra zona, la que viene de La Paz, que es el río Beni, que también llega a la misma. Aquí tenemos dos ríos principales nosotros en esta otra cuenca, que son el Pilcomayo y el otro, ¿cómo se llama? Se me ha olvidado la binacional del... El Pilcomayo es una trinacional, porque reúne aguas de Bolivia, Paraguay y Argentina. Y hay la otra que es la binacional, ¿eh? Se me fue el nombre, ¿no? ¿Y esta la compartimos con quién? El lago con el Perú, ¿no? Esa era un poco la idea de este mapa. Que ustedes comprendan que detrás de todo río siempre hay una cuenca de aporte, ¿no? Primera pregunta. ¿Saben tratar divisorias de cuencas o saben identificar lo que son las divisorias? ¿Cómo se dibujan cuencas? ¿Ustedes saben? ¿Me avisan? Pasa dice que sí sabe dibujar, ¿no? ¿Quién más? ¿Todos saben dibujar? A ver, vamos a ir conceptualmente otra vez, ¿no? Vamos a ir al pizarrón. Déjenme ver. Aquí estamos. ¿Y dónde está?
¿Dónde está el Jamboat? Aquí está. Ajá. Ahora vamos a compartir. Me avisan si se ve la pantalla. ¿Aló? ¿Se ve la pantalla o no? ¿Me avisan si se ve la pantalla? Se ve, ingeniero. Se ve. No se demoren mucho, por favor. Bien. Vamos a poner un nuevo. Ya. Es decir, lo vamos a ejemplificar de la siguiente forma. Ustedes tienen un río. ¿Eh? Y vamos a poner inclusive un par de tributarios. ¿Eh? Si ustedes definen un punto, ¿ya? Este por ejemplo, entonces ustedes pueden identificar la cuenca de aporte. ¿Ya? Inclusive pueden tener por aquí. Vamos a ver así. Inclusive así. ¿Ya? Aquí tendríamos una cuenca, la grande, y tendríamos 1, 2, 3 subcuencas. ¿Ya? Ahora, si ustedes tienen curvas de nivel, es decir, para trazar el concepto, perdón, es el siguiente. Es decir, si llueve, la idea es que cuando cae esa precipitación, escurre por acá y escurre para allá. ¿Ya? ¿Qué significa? Que hay un punto, una línea, ¿ya? Una línea, que cada vez que llueve, como que divide las aguas. ¿Ya? Esa línea hace que las aguas vayan para aquí y vaya por allá. Entonces, si yo voy siguiendo esa línea, entonces voy a verificar que las aguas siempre vayan a ambos lados. Es decir, esta no puede volver, ¿ya? Ni esta puede irse a este otro lado. Entonces voy viendo todo eso y ahí voy a encontrar lo mismo acá, lo mismo acá. Este circula para allá, escurre allá, este escurre aquí, este escurre acá, este escurre aquí, este escurre allá, este escurre aquí, así sí, este escurre aquí. Si yo trazo todo este recorrido, por ejemplo, esta... Sismo leve reportado por un usuario va a a ser 1214 kilómetros respecto a tu ubicación. La subcuenca cuyas aguas después escurren a través de este tributario. ¿Ya? Si esta va a ser la subcuenca cuyas aguas son conducidas por este tributario. Y lo mismo en este caso y lo mismo en este caso. Entonces tendría 4 subcuencas y por supuesto la cuenca total es todo esto. Esto es lo que se llama la divisoria de aguas o el partidor de aguas también. Si ustedes tendrían sus curvas de nivel, vamos a poner en verde, estas curvas deberían ser así. ¿Ya? Es decir, son cóncavas. Entonces, todos los puntos máximos de las curvas de nivel son las que definen la cuenca de aporte. Mientras que si ustedes vienen acá, al río,
sería, tendría acá y sería, no, perdón, ahí. Que son, estos son los puntos más altos y estos son los puntos más bajos, aquí son convexos. Entonces, para trazar una red de drenaje, se unen los puntos más bajos, que son los lugares convexos de la red de la, digamos, voy a decir, esta curva de nivel viene así. Estos me definen el río, los convexos, y los cóncavos me definen las divisores. Entonces, de esa manera, ustedes pueden tratar para su río. Imagínense que están en un estudio en un punto como este, en otro punto, están sobre el mismo río. Pues el área de aporte es mayor, ¿no? Pues habrá que identificar otra vez su red de drenaje adicional e ir sumando, etc. Ustedes pueden tener así, si tienen un pequeño tributario, por ejemplo, 2 aquí, pueden dibujar, esta es otra cuenquita y esta es otra. Pueden llegar a un sinfín. Por eso es que, obviamente, a nadie le interesa tener cientos de subcuencas, etc. Uno traza 3, 4 cuencas, las une, y para unir, por ejemplo, estas cuencas con estas, voy a decir, eso es lo que se llaman las zonas hidrológicamente homogéneas. Es decir, cuando hay los mismos patrones, ustedes pueden ir sumando las cuencas y decir, voy a definir una sola, la suma de estas 3. Pues trazo una sola divisoria. Aquí yo puedo tener muchos tributarios, pero finalmente he decidido dividir en 3 subcuencas y esa división se hace en base al concepto de hidrológicamente homogéneas. Pues esa es la forma de trazar los ríos y sus cuencas de aporte. Bien, ahora vamos a ver, me avisan si se va a ver el video, creo que sí. 1, 2. Sismo leve reportado por un usuario a 11.230 kilómetros respecto a tu ubicación. Bien. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. A ver, cuando ustedes ven eso, se fijan, hay diferentes tipos de... Por ejemplo, en esta zona, ¿qué hay? ¿Hay más agua o más sedimento? En la que está acá en el inferior derecho. Vamos a ver, espera, vamos a ver esta.
Ahí. Vamos a empezar por, bueno, esta que avance un poco más. Ya. Acá, por ejemplo, ¿qué hay? ¿Hay más agua o más sedimento? ¿Cómo será la relación agua-sedimento? Más agua. Más agua. Aquí, esto es en el Beni, ¿sí? Aquí en la inferior izquierda, ¿qué hay? Vamos pues, vamos. A ver, dígame, ¿qué hay? Aquí es prácticamente agua, ¿sí? No hay sedimento. ¿Aquí qué hay? Derecha superior. Más sedimento. Más sedimento. Aquí es prácticamente sedimento, ¿sí? ¿Y aquí? Agua. Agua. Agua, casi más agua que sedimento, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, hay que diferenciar, ¿no? Y en los ríos hay, o solo, cuando hablamos de solo agua, no significa agua cristalina, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá a la izquierda, inferior izquierda, esto es lo que se llama una inundación, ¿no? Pero es una inundación básicamente de agua, ¿no? Pero esta es una inundación que se conoce como inundación dinámica. ¿Qué significa dinámica? Que tenemos altura de escurrimiento y velocidades. Pueden ser alturas pequeñas, pero velocidades altas. ¿Ah? Esta es la típica inundación dinámica, dependiendo, ojo, dependiendo de la multiplicación de la altura por la velocidad, les va a dar la intensidad de esta inundación, ¿no? Ustedes han visto en el video poca altura, alta velocidad y cómo es capaz de llevarse autos, personas y demás. Esa es una intensidad alta, ¿no? Por eso es una inundación dinámica. Cuando vemos esta de aquí arriba, superior izquierda, esta también es una inundación, con una cierta cantidad de sedimentos, hay sedimentos, pero acá, por ejemplo, la característica es que es de velocidades muy bajas. Estas son, en general, inundaciones estáticas, porque la multiplicación de la altura por la velocidad en realidad no dice mucho de la intensidad. Quien da la intensidad es generalmente la altura de agua, ¿eh? La que genera problemas es la altura de agua, mientras que aquí, abajo, la que genera problemas es la altura multiplicado por la velocidad. Entonces, esta es una inundación estática, donde aquí nos interesan las alturas y no tanto las velocidades. Acá abajo nos interesa ambos. Aquí abajo a la derecha es una combinación, ¿sí? De altura, puede ser una inundación, porque ustedes se fijan, aquí está la gente, pero no es arrastrada, ¿no? Entonces es más una inundación estática, ¿no? Sí puede pasar a ser una inundación dinámica. Entonces, estos tres elementos son los que se llaman inundaciones. Sin embargo, cuando vemos este cuarto que está en la superior derecha, aquí básicamente uno no distingue de agua y sedimentos, es una masa, ¿sí? Es un frente de una mezcla de agua con sedimento. Si yo haría un perfil en los otros tres, por ejemplo, acá, por ejemplo, el perfil será casi claro y con cantidad de sedimentos en la parte baja. En cambio, aquí es un frente de una densidad de material. A esto se llama aluvión o flujo, también en alguna literatura se conoce como flujo de detritos. Obviamente que cuando estamos en un río,
es muy difícil identificar que solo sea agua. A esto se llama transporte de flujo de sedimentos, digamos, transporte de sedimentos, o inundaciones, mientras que a esto se llama aluvión. Por lo tanto, cuando ustedes, por ejemplo, dicen, miren, cuando van esta es la taquiña, ¿sí? Y dicen, ¿cómo es posible que haya arrastrado una piedra de casi 3 metros de diámetro? ¿Sí? Ojo, y en estos ríos que tiene tanta velocidad, no ven esas piedras, ¿no? No es que el río sea capaz, en este caso, de transportar por su potencia de arrastre. Vamos a ver después qué significa potencia. Esto es capaz de transportar cuerpos con mucha superficie, por eso es que los pedrones grandes son de mucha superficie, por un tema de densidad. ¿Se dan cuenta? La densidad es tan alta que esa piedra está ahí como depositada y el río la transporta, pero por un efecto de densidad, no por un efecto de capacidad o de potencia o de energía de arrastre, ¿ya? Bueno, el caso extremo en el mundo, no río, pero en el caso del mar, es el mar muerto. ¿Ustedes saben por qué se llama mar muerto? A ver. ¿Por qué se llama mar muerto? Vamos, vamos. El agua es demasiado salada, ingeniero. Exactamente. Mar muerto se llama porque tiene tal concentración de sal que ningún ser vivo puede permanecer o vivir. Pero la concentración de sal es tan grande que ustedes, por ejemplo, cuando se echan en ese mar no se hunden. Yo he tenido la oportunidad de estar y efectivamente uno se echa en ese mar y no se hunde, pero por un principio, como les decía, está la densidad de la sal. Lo mismo sucede en estos aluviones, que la diferencia es que no tiene sal, lo que tiene es una mezcla de sedimentos. A diferencia de otros ríos, que los sedimentos van pegados al lecho, lo poco que hay o lo que sea, mientras que en este caso es un frente de un perfil de densidad. Ojo entonces, una cosa es hacer análisis de estos casos y otro tema es hacer un análisis de aluviones. En el caso de estos tres casos, de estas tres situaciones, uno hace una hidrología que determina el caudal y después lo que hace es modelar o verificar cómo ese caudal escurre a través de los cauces. Pero es una hidrología que les da el caudal, obviamente con el transporte de sedimentos respectivos. Mientras que en este caso, lo que uno hace es calcular así, igual que la hidrología, calcula cuál es el material que voy a extraer. Se va a mover de la cuenca y después modelo, que no es el HEC-RAS ni es otro modelo hidráulico, sino es un modelo para aluviones que me dice cómo ese frente de esa densidad de material se va a depositar acá. ¿Ya? Un aluvión generalmente llega y se deposita, mientras que una inundación llega y pasa. ¿Ya? Entonces, la hidráulica de aluviones es totalmente diferente a la hidráulica de agua y transporte de sedimentos. ¿Ya? Eso es algo que tenemos que diferenciar. En el caso de Bolivia, tenemos una combinación, tenemos inundaciones como tenemos aluviones. Bien. ¿Qué es lo que hace la ingeniería de ríos? La ingeniería de ríos dice, control y utilización de los ríos para el beneficio y necesidades del hombre. A ver, ¿cómo ustedes interpretarían esta palabra o este párrafo? ¿Cuáles serían el beneficio?
¿cómo interpretarían control y utilización de los ríos? ¿Para qué se usa el río? ¿Qué beneficios nos da un río? A ver, vamos. Hagan una lluvia de ideas. Transporte, Transporte, ya. Transporte fluvial, ¿sí? Nos sirve, por ejemplo, para ir de de Puerto Villarroel hasta Trinidad, ¿sí? Por el eje Ichilo-Mamoré. Ese es nuestro eje navegable. Entonces, ahí ustedes tienen un barco y se desplaza por el río, ¿ya? ¿Qué otro beneficio? Vamos. Bueno. Riego. Riego. ¿Qué hacemos? Una obra de tomas, ¿eh? Ponemos una obra de toma aquí y sacamos agua para regar. Otro beneficio. generación de energía eléctrica, Inge. Bueno, si es ahí lo que se llaman las centrales de paso, ¿no? Es el típico caso en La Paz, ¿no? La COBE. ¿Cómo se llama la cuenca esa? No me acuerdo. Ahí ustedes, por ejemplo, voy a ejemplificar así. Uno pone presas, ¿para qué? Para aprovechar, no se olviden, ¿qué es la energía? La energía es gamma, Q, H, ¿sí? Gamma es la densidad del agua, Q es el caudal y H es la altura. En el caso de Misicuri, aprovechamos grandes alturas y bajos caudales, ¿sí? Entonces, esto es A grande, esto es pequeño, por lo tanto la multiplicación da una cierta magnitud. En las centrales de paso, ¿qué se aprovecha? Este es grande, el caudal es grande, caso de las... ¿cómo se llama? Mientras que las alturas son pequeñas, pero la multiplicación de Q por H nos da una buena energía, porque el gamma es el mismo. Esta es la energía, entonces sí se puede aprovechar también en las centrales. En estas se utilizan generalmente turbinas de la línea Pelton, mientras que en las centrales de paso se utilizan turbinas de la línea Francis, se llaman, ¿no? Pelton y Francis. En general las Pelton son de ese estilo o vertical, es decir, en ese sentido, mientras que las Francis son en ese sentido horizontal. Pero bueno, hay de todo. Bien, ¿qué otros beneficios? Agua potable, puede ser también obras de toma o finalmente interceptamos también una presa de derivación para riego, agua potable, ustedes lo han visto, energía, etcétera. Navegación, aquí está, hemos visto, agua potable, industrial, riego, energía, mejoramiento de la navegación, alguien dijo ahí para la navegación, es decir, rutas fluviales. Pero después también hay esto, ¿eh? También hay ríos que sirven para recreación, ¿eh? Pero ahora quiero concentrarme en estas tres palabras. ¿Qué es manejar un río? ¿Qué es controlar un río? ¿Y qué es gestionar un río? Manejo de río. Bueno, esto ha ido una evolución en el tiempo, ¿ya? Antes, la teoría era manejar un río, es decir, llevarlo por donde yo quiero. En el río Rocha pasaban, creo, dicen, a una cuadra de la plaza, vino un comendador que tenía sus tierras y decidió llevar el río Rocha más al norte. Es decir, decidió manejarlo al río. Yo quiero que vaya, es como cuando ustedes manejan un auto, ¿sí? Ustedes ven por dónde va a ir, el auto va por donde ustedes quieren. Eso también era el concepto de manejo de ríos.
Pero resulta que después empezaron, ustedes saben, los ríos cerca de poblaciones y bla, 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 empezaron a afectar. Trasladamos el río Rocha, pero la población crece, ¿sí? Y ya no hay dónde más trasladar el río. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Controlar al río. ¿Por qué? Porque generalmente lo controlamos en términos de riesgos. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hemos hecho con el río Rocha? Lo hemos canalizado, lo hemos dragado, etc. Es decir, control. Del manejo pasamos al control. Pero resulta que ahora sigue, hay contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Ya los ríos hay que aprender, sigan habiendo inundaciones, hay que aprender lo que se dicen a vivir con el río. Entonces tenemos que gestionarlo al río. Es decir, ¿qué significa gestión? Es decir, tratarlo de que no se contamine, etcétera, etcétera. Entonces son esos los tres procesos, ¿vale?, que hasta ahora hemos conocido. Manejo de ríos, control de ríos y gestión de ríos. ¿Te fijan? Son tres procesos totalmente diferenciados y que su propósito es particular. Esto, lo que yo quiero que haga el río, esto lo controlo para que no me genere problemas, mientras que esto es aprender a vivir con el río. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace la ingeniería de ríos? Lo que hace la ingeniería de ríos es evaluar la respuesta de un río. Resulta que nosotros le ponemos una obra de toma a un río. Imagínense, aquí circulaba un caudal, ¿no? Yo al hacer una obra de toma estoy tomando una cantidad de este caudal. Entonces este río estaba feliz con este caudal. Yo le saqué el delta Q, por lo tanto ahora el río ya tiene Q menos delta Q. Ah, el río le cambiaste la situación. Entonces, ¿qué es tengo que evaluar ese cambio, eso que estoy generando, para conceptualizar lo que va a pasar con el río, para planear lo que debo hacer en el río y para diseñar la medida que voy a proponer. Entonces tengo que evaluar la respuesta, cómo reacciona este río al hecho de que yo le saque un caudal. O cómo reacciona un río al hecho de que yo lo canalice. Antes el río se iba... Aquí tienes un resultado de la web. Con una... Mira, antes el río se iba con esta sección. Y ahora resulta que yo le estoy diciendo al río, no, a partir de ahora tú vas a hacer así. Rectangular. Entonces, ¿qué hace la ingeniería? Tengo que evaluar cómo va a reaccionar este río al hecho de que yo ahora, de su sección natural, lo convierta en un cajón. Entonces, tengo que saber conceptualmente qué pasa en esa su reacción. Tengo que planificar entonces lo que debo desarrollar y tengo que diseñar esa medida. ¿Por qué? Porque antes como después siempre tiene que ser para un beneficio de alguna necesidad del hombre. Si no, nadie hace controlar por controlar. ¿Por qué ponemos una canalización? Para evitar inundaciones. ¿Por qué, por ejemplo, a veces van a ver en los ríos hay unas caídas para disminuir la velocidad y pueda poner una obra de toma? También los ríos están muy asociados a lo que es protección y medio ambiente. No se olviden que alrededor de los ríos hay una microflora, microfauna, etcétera, etcétera. Otra vez. Entonces, en esto tenemos que concentrarnos. Es como ustedes, ¿ya? Cualquiera de ustedes. A ver, a ver. Johnny Claros, ¿me escucha?
¿Aló? Sí, Inge. Y ahí está, ¿quién más está por aquí? A ver. Marilyn Vargas, ¿está? Inge. Bien. Sí. Es decir, a ver, Johnny, si usted va a querer hacer, no sé, alguna acción contra, hemos dicho, Marilyn, ¿no? Marilyn. ¿Va a ir directamente? No, ¿no? Usted va a hacerse un análisis. Bueno, primero va a tratar de entender, me imagino, su carácter, ¿no? ¿Es suave, no es suave? ¿Es fosforita, no es fosforito? Es decir, reacciona rápidamente, etcétera, etcétera. ¿Es más grande que usted? ¿Es menos grande? Es decir, ¿qué hace todos? Lo que está haciendo es cómo va a reaccionar, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer en un río. La diferencia es que al río lo que nosotros llamamos son perturbaciones. Por ejemplo, aquí, yo necesito poner un puente, beneficio y necesidades del hombre, para en vez de darme una vuelta que me va a tomar 5 horas, esto me va a tomar 30 segundos. Pero al poner un puente acá, voy a poner unas pilas, voy a poner estribos, ¿qué estoy haciendo? Estoy perturbándolo al río. ¿Qué tengo que hacer? Evaluar cómo va a responder el río al ponerle un puente. Me generará inundaciones, me generará erosión, es decir, de eso se trata la hidráulica. Conceptualizar, qué es lo que quiero, planear cómo me va a responder y cuál es la medida que debo diseñar para evitar justamente que no altere el beneficio y necesidad. ¿Ya? Eso es entonces el proceso, como les decía, de manejo, control y gestión. Bueno, aquí ustedes tienen un resumen, pero después vamos a ver. Ahora, actualmente se manejan dos conceptos adicionales que son los macros, que es la renaturalización y la revitalización de los ríos. ¿Ya? ¿Qué sucede? Y si ustedes ven, acá cuando les explicaba, a un río lo hemos canalizado, etcétera, pero sigue habiendo inundaciones, ¿eh? Sigue generando problemas. Entonces el concepto de renaturalización es, dice, volver a lo natural. ¿Qué significa volver a lo natural? Es decir, volver a lo que era antes un río. Obviamente ya no vamos a poder volver a el río Rocha, llevarlo a 2 cuadras de la plaza. Pero sí vamos a tratar de volver a lo natural en sus características morfológicas. Por ejemplo, evitar seguir canalizando. En sus características hidráulicas, allá donde necesite mayor sección, darle más sección. Es decir, tratar volver, como les decía, a su situación anterior. Ojo, incluyendo la restauración ambiental. Es decir, renaturalizar, se llama renaturalizar porque se vuelve a la condición cuando era a sus condiciones originales naturales, pero también incorporando el contexto que tenía el río en ese momento. Ustedes muchas veces se acuerdan, dicen muchas veces, la gente dice, ay, Cochabamba, el río que tenía sauces y un montón de cosas, pero no dentro del río, sino fuera del río. Pero resulta que ahora los ríos, ustedes saben, el típico caso del río Rocha, prácticamente está en la mitad de la ciudad. Entonces no podemos dejar, sobre todo en los centros urbanos. Entonces la renaturalización tiene que venir acompañada de una revitalización, es decir, incorporar en la naturalización, la renaturalización, la vida de las personas, es decir, lo que sucede cuando un río está dentro
las ciudades, así sean principales, intermedias, lo que sea, está dentro de un espacio urbano. Pues de esa renaturalización pasamos a la revitalización. ¿Qué es incorporar la vida de la gente? ¿Recuerdan que hablábamos gestionar, aprender a vivir con el río? Renaturalizar, volver a como era el río antes. Revitalizar, no solamente aprender a vivir con el río, sino incorporar al río a la vida. Cuando hablamos vitalización significa a la vida de los centros urbanos. Típicos ejemplos de revitalización. Por ejemplo, si yo pondría el río Rocha, ¿cómo revitalizaríamos? Ustedes se fijan, al río Rocha llegan crecidas a fin de año, en alguna situación van de banda a banda. ¿Sí? Pero prácticamente yo diría unos 9 meses, el río está como está. ¿Ah? Tienen, se ha fijado, un canal principal más o menos al medio. Bueno, ahora... Y después a sus laterales tiene unas banquinas de sedimentación. En muchos países que ahora se está haciendo el concepto de revitalización, por ejemplo, nosotros tenemos un gran problema de estacionamiento, ¿eh? Flujo de transporte. Ustedes se fijan en entrar a la ciudad en auto y demás. ¿Qué hacen en muchos países? Esos 9 meses utilizan a los ríos como parqueos. Esa zona que está de tierra, la compacta, bueno, Entonces, ¿qué hace la gente? Viene de la zona norte de Cochabamba o de cualquier zona y sí, entra al río, se estaciona y después se incorpora a la vida urbana haciendo su propia actividad. Si trabaja en un banco, tiene que hacer un trámite que tiene que caminar 6, 7, 8 cuadras. ¿Y se imagina la cantidad de flujo que disminuiría? Es un típico ejemplo de revitalización, es decir, incorporar. Si ustedes ven ahora, por ejemplo, el fin de semana, la mayoría de nuestras plazuelas, yo lo he visto tanto en la zona sur como en la zona norte, aquí en Cochabamba, sobre pretexto de juego con los niños, se está llenando de gente que hace pasear por nuestras plazuelas en caballos, se está llenando de estos saltarines, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Es donde los niños saltan. Camas elásticas, que ¿se han fijado? Todas las plazas, y ahora uno ya no puede ir a la plaza. En la zona sur pasa, aquí en la zona norte. ¿Qué es lo que hacen bajo el concepto de revitalización? El fin de semana, por ejemplo, disminuyen los parqueos y en esas zonas dejan que la gente, inclusive en algunas zonas de forma de una semana, un mes, lo que sea, todos estos juegos que hay, lo que hablo con los caballos, con las saltarinas y no sé qué, inclusive dejan que estos juegos que antes de la pandemia había, que se ubicaban en la aroma, que eran estas, ¿cómo se llaman? Las ruedas que giran, es decir, se lo incorporaba, se incorpora al río en la vida cotidiana. Obviamente, con buenos pronósticos, buenas estaciones y demás, llega un momento en que dicen, hasta aquí nomás llegamos, será en octubre o noviembre, no sé, y dicen ahora todo el mundo fuera. ¿Por qué? Porque viene un periodo de lluvias, inicia. Entonces, ese es el concepto de revitalización. Este es lo último que se está haciendo, y a partir de esto, por ejemplo, hay 2 tendencias para terminar con este punto, y donde los ríos son un elemento clave, que es lo que se llaman las ciudades inteligentes y las ciudades resilientes. Entonces no hay ningún plan de lo que es ser una ciudad o transitar a una ciudad inteligente y resiliente que no tome en cuenta los conceptos de renaturalización y revitalización de ríos. Porque como toda ciudad en el mundo, aquí vivía la gente. ¿Dónde se sentaba la gente? Al lado de un río. ¿Por qué? Porque su necesidad principal que era agua. Pero las ciudades han ido creciendo, 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 en que el río ya ha pasado a ser parte de. Entonces,
Ojo, y nosotros estamos pensando que la hidráulica de ríos, o la que estamos viendo, siempre pensamos que es para ríos que están en el área rural, ¿no? No, señores y señores. Actualmente la población en Bolivia, en los centros urbanos, está viviendo entre el 68 y el 72% de las personas. Entonces, prácticamente la hidráulica de ríos es una hidráulica urbana. ¿Se imagina? La concentración de las personas actualmente está entre 68 y 72% en Bolivia. Y la proyección es que al año 2030, el 80% de la población va a vivir en los centros urbanos. Ojo, no significa eso que las áreas rurales no va a haber nadie, no. Va a haber, siempre hay lo que se llama la migración flotante, lo que sea. Entonces hay mucho de hidráulica urbana y todo lo que tiene que ver, obviamente, con el concepto de hidráulica de ríos desde el punto de vista de transitabilidad, ¿no? Sobre todo en ríos, presas. Entonces, y aquí es importante, aquí decíamos, tenemos que evaluar la respuesta, ¿sí? Conceptualizar, planear y diseñar. ¿Diseñar qué significa? Medida. Uno asume que tengo que hacer una medida y la medida tengo que diseñar. Ahora, al lado de la valoración y para el concepto de diseñar esto, el principio de los ríos es que los ríos, como parte de la naturaleza, deben ser gestionados. Ojo, no por la fuerza, sino por el entendimiento de su comportamiento. Es decir, este río no lo voy a yo obligar a causar. Voy a entender su comportamiento y en función a entender ese su comportamiento, voy a conceptualizar, voy a planificar y voy a diseñar la medida. Pero primero voy a entender su comportamiento. ¿Qué significa? No por la fuerza, es decir, no voy a decir, no, este río va a ir por donde yo quiero. No. Entonces, eso significa gestionar. Y la ingeniería moderna no maneja los ríos, no controla los ríos, sino los gestiona. Y en la gestión incorpora la renaturalización y la revitalización. ¿Y qué significa entender su comportamiento? Es decir, si yo imagínense, yo quiero molestar a Marilyn Vargas otra vez, tengo que entender cómo ella va a reaccionar. Entonces, comprender su carácter. A veces hay personas que se enojan muy rápido, pero vuelven al equilibrio muy rápidamente. Hay personas que se enojan y les dura 3 días el enojo. Hay personas que se enojan y les dura 1 año, y hay otros que les dura toda la vida. Entonces hay que entenderlos. Y en un río eso es lo que tenemos que hacer. Y para entenderlos tenemos que ingresar y conocer qué es un sistema fluvial. El río no es solamente este pedazo donde yo voy a poner mi puente. El río es más que eso, es todo un sistema. Por lo tanto, tengo que conocer el sistema fluvial, el origen, etcétera, etcétera. Y entender el sistema fluvial significa comprender sus conceptos geomórficos. Eso es lo que tiene un río, conceptos geomórficos o geomorfológicos. Por ejemplo, entender los procesos de erosión y sedimentación. Si yo comprendo muy bien qué procesos de erosión y sedimentación se van a dar, puedo planear, puedo gestionarlo, puedo diseñar las medidas, sin cambiar su comportamiento.
tengo que entender, también comprender, erosión y sedimentación es un proceso. Y aquí voy a marcar el primer concepto. ¿Qué es transporte de sedimentos? Cuando ustedes tienen un río, en el río tienen partículas. Y por supuesto tienen agua. Entonces, cuando yo a una partícula la despego del lecho, cuando la despego se llama erosión. Esta partícula va a viajar, pero hay un momento en que va a caer. Este proceso, erosión, voy a llamarle el viaje, y cuando vuelve a caer se llama sedimentación. Esta vino, pam, cayó. Pero después, por alguna condición, esta ya también sube. Ha sido erosionada. Viaja. Pueden estar viajando las dos al mismo tiempo. Esta se puede de repente bajar más rápido, ¿no? De sedimentar. Entonces así están subiendo y bajando. Ojo, cuando hablamos erosión y deposición, erosión es este fenómeno cuando se despega del suelo, ojo, eso es erosión, cuando se despega del suelo. Cuando empieza a caer se llama sedimentación. Y entre la erosión y la sedimentación está lo que se llama el transporte, es decir, ese sedimento se está transportando, pero no está transportándose todo el tiempo. Llega un momento que cae, otro sube, otro cae, y además son de diferentes tamaños, es decir, todos están jugando su propio juego, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Entonces, este es un fenómeno que es erosión y sedimentación. Eso es, se erosiona y se sedimenta cada partícula. Se transporta cada partícula. ¿Qué es el transporte de sedimentos? El transporte de sedimentos, ojo, es la cantidad de material, que puede ser en peso o en volumen, es decir, el balance de estos materiales que suben y bajan, el balance, es decir, si yo tomo una fotografía acá, pillo algunas que pueden todas están en movimientos, están viajando. Pero yo sé que si tomo ahora una foto y pasa 5 segundos y quiero volver a tomar esa foto, esta ya ha caído. Entonces, transporte de sedimento es ese sube y baja de partículas, ese balance, con qué velocidad se mueve. Es decir, transporte de sedimentos no es la cantidad acumulada de partículas, no es la suma de todas estas partículas. Transporte de sedimentos es esa cantidad de volumen o material en peso que está subiendo y bajando, ese balance, cómo se está transportando. ¿Ya? Eso es transporte de sedimentos. Entonces no es que yo agarre y voy a decir, miren, voy a hacer una fosa aquí y voy a esperar a que todos los que llegan, voy a calcular en qué tiempo se me llena esta fosa, voy a determinar el volumen, lo divido entre el tiempo y ese es el transporte de sedimentos. No, no es la acumulación, es el volumen de este balance que sube y baja por proceso de erosión y sedimentación. Entonces, erosión, sedimentación. El viaje de ambos, de los que erosionan y están viajando, transporte de sedimentos. Y la consecuencia de la erosión y sedimentación es lo que se llama la geomorfología del lecho. Imagínense, inicialmente era así, bueno, idealmente vamos a decir, era así planito. Pero por este proceso, miren, una salió. Y después de un tiempo que viajó, volvió a caer. Esta me dejó un hueco aquí.
Lo ideal sería que venga otra y rellene ese hueco, entonces siempre va a ser esto horizontal, va a tener esta forma, ¿sí? Pero no siempre llega otra a... Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nuestro lecho después es así. Porque hay algunas que estas partículas que vuelven a caerse, una que venía de aquí, viaja y se cae en un lugar que todavía no había habido erosión. Entonces se va a subir el lecho. Pero otras van a venir acá, son erosionadas, entonces baja el lecho. Entonces, la consecuencia de la erosión y la sedimentación son las formas del lecho. Y el volumen, el volumen de ese balance que viaja es el transporte de sedimentos. Esta es una pregunta muy importante. ¿Está claro ahora lo que es erosión, lo que es sedimentación, lo que es transporte de sedimentos? Sí, ingeniero. ¿Está claro para todos? Perfecto. Sí, Inge. Después, estos tres fenómenos generan todo esto. Si yo tengo un río, imagínense, lo intercepto con una presa, ¿sí? ¿Qué va a pasar con ese río que traía agua y sedimento? Esta presa tiene su espejo de agua, llega el río, y un cohete y se choca con una masa de agua. ¿Qué va a hacer? Obviamente, lo estoy perturbando. Eso que estaba yendo normalmente me erosionaba, viajaba, caía, me erosionaba, viajaba, caía. De repente me erosiono y me golpeo con un río. ¿Qué es lo que le queda? O con una masa de agua. Se cae. Entonces, cuando llega la masa de agua, todo se cae. Y eso es lo que se produce como sedimentación en embalses. ¿Cuál es la consecuencia? Que ese sedimento empieza a depositarse aquí y obviamente desplaza volumen de agua. Hay menos agua, bueno, eso lo vemos en obras 2. Imagínense que estoy en un canal de tierra y se produce erosión y deposición. Mi canalito era así bonito y resulta que sale una particulita de aquí o de allá y no viene otra a depositarse, por lo tanto empieza a erosionarse las paredes del canal y en algún momento se depositan. Y si había calculado que mi canal debería tener tal capacidad, resulta que ahora ya no tiene. ¿Por qué? Porque hay procesos de erosión. Cortes de meandro, eso lo vamos a ver, típicos ríos así, ¿sí? Hay un momento que esto se va a cortar. Esto es un corte de meandro. Es decir, todo ello se produce por este fenómeno. Erosión, sedimentación y transporte de sedimentos. Otra vez, todo ello debemos analizar entendiendo. Por eso es que tenemos que aprender a conocer a un río. Y eso vamos a nosotros hacer. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? Déjenme ver una. ¿Está bien? Bien. A ver. Esto ya nos he explicado. Erosión. Meandros. A ver, vamos a explicar erosión, sedimentación, meandros y cortes. ¿Ya? Esto vamos a explicar. Para eso vamos a ir al Jamboard. ¿Ya? Una pestaña. Bien.
¿Se ve? ¿Me confirma si se ve? Inge, se ve. Perfecto. A ver. Cuando ustedes están en un canal recto, ¿no? Estoy viendo de arriba, ¿ya? Este es el canal. ¿Ya? Este se viste en planta. Ustedes saben que la distribución de velocidades es así. Y si estuviéramos este mismo canal, por supuesto, vamos a idealizar con ese nivel de agua la distribución de velocidades es así, ¿sí? Es decir, esos son los flujos. Bien. Entonces, eso es lo que sucede en un canal, lo que ustedes han visto hasta ahora en la hidráulica clásica. Entonces, si yo, imagínense que hago un corte aquí, todo este pedazo tiene una resultante que es una velocidad y este otro pedazo tiene una resultante que ambas son iguales, por lo tanto las líneas de corriente son así de paralelas, ¿sí? Perfecto. Imagínense un río, ¿eh? Ahí. Hago el mismo corte, ¿eh? Aquí obviamente, ¿qué sucede? ¿Cómo es el perfil de velocidades? Obviamente es así. Es decir, aquí hay una pequeña curvatura, todos los ríos tienen curvaturas, ¿ya? La menor desviación, estamos hablando de una pequeña curvatura. Entonces, la distribución de velocidades es de ese estilo. Esta nunca cambia, esta sigue siendo igual. Ahora, yo trazo, obviamente, aquí está el eje del río. Y si yo pongo la resultante aquí, es una V1. ¿Sí? Y si tomo de la mitad para acá la resultante, es una V2. Por supuesto que V1 es mayor que V2. El hecho de que V1 sea mayor que V2, a diferencia que en este caso V1 es igual a V2, inmediatamente hace que se genere un flujo, esto se llama flujo helicoidal. ¿Ah? ¿Qué sucede? Helicoidalmente, es decir, es un flujo transversal al eje longitudinal del río. ¿Y cuál es su comportamiento? Como acá el flujo helicoidal obviamente va a ser mayor, erosiona acá y deposita acá. Entonces, al ir erosionando, ¿qué hace? Esto va al ir depositándose así. Entonces, ¿qué hace? Forma lo que se llama los meandros. Entonces, imagínense este río, ¿cómo se va a volver después? Perdón, voy a exagerar. ¿Dónde está? Voy a borrar aquí. Voy a exagerar aquí. Entonces este río finalmente va a desplazarse allá, ¿sí? Porque aquí se deposita, aquí se erosiona, entonces se va desplazando. Entonces este río es capaz se va desplazando y puede hacer esto, ¿ya? Es decir, esta pequeña curvatura se desplaza y esto es lo que se llama un meandro. Pero si ustedes se fijan,
Acá vuelve a presentarse el mismo fenómeno. Y esto puede desplazarse en esa dirección. Y el mismo fenómeno, se va a desplazar en esta otra dirección. Y va a haber un momento en que estos dos se van a unir. Entonces, esto es generación de meandros, ¿eh? Y esto es lo que se llama un corte de meandro. Entonces, si ustedes se fijan, es todo un proceso geomorfológico en base a las variables hidráulicas, en este caso del río. Entonces, si nosotros analizamos un río y vamos a colocar, imagínense que nosotros pensábamos, ¿se acuerdan por dónde iba el río antes? Por acá, ¿sí? Y nosotros decidimos poner el puente, imagínense. Y no entendimos bien todo este proceso, vamos a construir nuestro puente y resulta que después nuestro puente va a quedar sin camino. ¿Por qué? Porque el río se va a desplazar. Entonces, de eso se trata cuando decimos que hay que comprender cómo va a reaccionar ante perturbación externa o este es simplemente un proceso hay perturbación antrópica y hay también perturbación natural. Estos típicos casos son perturbaciones naturales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué? Pregunta. En este río, con eso, ¿dónde, si tuvieran este río, ya? Bueno, vamos a borrar. Imagínense, ustedes tienen este río. Y les dicen entre estos dos sectores, ¿ya? Yo quiero ubicar una obra de toma. Típico ejercicio, ¿sí? O típica situación real. Hay un tema de riego, etcétera, y está por aquí mi sistema de riego. Y yo tengo que ubicar una obra de toma en el río. ¿Dónde ubicarían ustedes? Voy a ir poniendo... Aquí esto va a ser A, B, C, D, E, F, G, H. Bueno, ahí entre los tramos, lo que sea. Entre medio, lo que sea. ¿Dónde pondrían ustedes obra de toma? A ver, esas son típicas preguntas de examen. ¿Se acuerdan que les dije? El examen se resuelve en 3 minutos. Cada pregunta. A ver, pregunta entonces, ¿dónde pondrían ustedes la obra de toma? Les van a preguntar, ¿o dónde? Bueno, si obras de toma, lo que sea, ¿dónde pondrían? Vamos. ¿Quién se anima? Ingeniero, en la parte o en el tramo donde sea más recto o en la parte del río que tenga mayor estabilidad. ¿Qué es lo que queremos evitar? A ver, hemos dicho, cuando estamos en una curva, tenemos esa distribución de velocidades y ponemos el eje, aquí hay una velocidad mayor, una velocidad menor, y se forma el flujo helicoidal, donde aquí sedimenta y donde aquí erosiona. Entonces, si yo pongo en un lugar donde tengo este proceso, si yo pondría aquí mi obra de toma, ¿qué va a suceder? Normalmente tengo la obra de toma, después ¿qué pongo?
el desarenador, ¿sí? Porque a nadie le gusta mandar a sus canales de riego agua con sedimentos. Deposita. Entonces, ¿qué va a suceder en este caso? Que este desarenador se va a colmatar rápidamente. ¿Por qué? Porque por el flujo helicoidal aquí es una zona de sedimentación. Y si antes el río venía con una cantidad de sedimentos, debido a este aporte, que es lo que de aquí erosión viene acá, entonces me va a malograr mi sedimentador, lo que yo no quiero eso, ¿no? O en algún caso inclusive me voy a quedar sin obra de toma porque va a estar inutilizada, porque esto se va a desplazar tanto y se va a sedimentar que mi obra de toma ya no va a estar en el río. No sirve. ¿Qué pasa si coloco aquí? Bueno, ahí lo más peligroso es que debido a la erosión, mi obra de toma va a ser colapsada, es decir, es lo que dicen, ha quedado colgada mi obra de toma. Se han fijado, muchas obras de toma en Bolivia están colgadas porque hubo procesos de erosión y queda su canal ahí de captación al aire libre y es cuestión de tiempo para que se caiga. Pues acá tampoco voy a poner, porque hay un tema de, aquí con sedimentación hay un problema de queda inoperativo, mientras que con erosión el canal corre el riesgo de daño físico. Pues todas las zonas donde no hay el equilibrio entre estos dos componentes de velocidad no son buenas. Como decía uno de los estudiantes, lo mejor que es buscar aquella zona donde sea de lo más, obviamente no hay estas idealmente, bueno, pero hay próximas, donde tenga yo el perfil de velocidades, la distribución de velocidades en planta, lo más simétrica posible, lo más uniforme posible. Entonces, ahí tendré pequeños procesos de erosión y sedimentación, pero que no van a ser producto del flujo helicoidal, sino van a ser producto del proceso de erosión, transporte de sedimentos que es normal en un río. Pero el río no se va a mover. Segundo, no me va a dejar colmatado y tampoco me va a dejar erosionado. Entonces, estas son las mejores, los tramos rectos, o lo que se llaman también los puntos de inflexión de los meandros. Porque los meandros tienen una característica adicional. Como les decía, se rompen y demás. Eso lo vamos a ver también más adelante. Pero van a ver si ustedes van a las trazas, ahora en Google ustedes colocan un mapa, un río, un mapa, lo que sea, y pueden hacer un análisis de todas las imágenes anteriores, ¿no? Entonces ustedes pueden ahí ver, por ejemplo, ver un río y ver cómo este río se fue comportando, sobre todo en zonas bajas. Y van a ver, mira, empezó a desarrollar su meandro, se rompió, etcétera, etcétera. Entonces, pueden realizar eso, ¿se dan cuenta? Y hacer la ubicación en los tramos, esto es lo que se llama los puntos de inflexión. ¿Ya? Y ustedes, como les decía, si ustedes van y revisan las imágenes, van a ver que los ríos meandros, sobre todo después de un tiempo es esto, pero van a ver que hay unos puntos que son fijos, ¿eh? Que todos los meandros, o por lo menos la mayoría de ellos, antes, después de los cortes y demás, siempre pasa por ahí el río. Eso es lo que se llaman los puntos de inflexión fijos. Y esos puntos son producto de la configuración de la naturaleza. Entonces vamos a ver más adelante cuáles son estos puntos. Pero hay puntos, entre comillas, puntos fijos que juegan ese rol, particularmente en los meandros. Bien, vamos a dejar ahí eso. Y vamos a volver a nuestra ventana. Entonces, ya hemos explicado erosión, sedimentación, transporte de sedimentos, sedimentación en embalses, erosión y deposición de canales, cortes y meandros, depósitos deltas. ¿Qué son los deltas? A ver,
Podemos ejemplificar también y vamos a ir a un ejemplo que tenemos al frente nuestro. Perdón. Entonces el Jamboard, lo borró. Ah, qué tonto. Un momentito. Una pestaña. Ya. Entonces, ¿se ve? Sí, ¿no? ¿Aló? Sí, Inge. Bien. Por ejemplo, si ustedes ven, aquí al frente en la cordillera tenemos las cuencas, un tramo y el río Rocha, ¿sí? Y si ustedes ven en planta, ¿qué sucede? Aquí hay unas, como una cosa así. ¿Esto es qué es lo que se llama? Abanicos aluviales o también conos de deyección. Cuando tenemos un río y llega a un mar, ¿ya? El río viene con toda su energía y demás, ¿ya? Imagínense ustedes son el río y vienen corriendo, ¿eh? Y se encuentran con una masa de agua. Se chocan y rebotan. ¿Qué es lo que van a hacer? Al rebotar van a depositar, lo que les decía, cuando llega un río con caudal líquido y caudal sólido y se encuentra con un pedazo de agua, que puede ser de una presa, deposita, ¿sí? Sedimentos. Pero el río tiene una particularidad, que cuando golpea con una masa de agua, inmediatamente el río se divide en varios riecitos, ¿eh? ¿Por qué? Porque en el fondo toda su energía la divide en varios riecitos. Pero antes venía, ojo, con una carga de sedimentos, ¿eh? Se imaginan que se divide en varios ríos. Obviamente la capacidad de transportar de esos ríos es mucho menor, pero le llega con los mismos, en términos de densidad, con la misma cantidad. Entonces, ¿qué va a hacer este riecito? Va a golpear, va a depositar, va a depositar, va a depositar cuando se golpee con la masa de agua. Esto, cuando estamos frente a un mar, se llama delta, ¿ya? Este es el delta. Ese es un mar. Pero en el caso nuestro, ¿qué genera un delta? Por ejemplo, si ustedes ven, esta zona es así de pendiente y cuando salimos acá, la pendiente cambia. Entonces, al cambiar de pendiente, lo mismo hace este riecito, se divide y deposita los sedimentos. Aquí no se llama delta, aquí se llama delta, aquí no se llama. Aquí se llama abanico aluvial. ¿Por qué? Porque es donde deposita sus materiales más gruesos, o algunos le llaman conos de deyección. Y como son los materiales más gruesos los que se depositan, estos entonces es una configuración de material muy permeable. Y si es muy permeable, no se olviden que al cambiar de pendiente, además de depositarse y formar los abanicos o los conos de deyección, ¿qué sucede? Como es material más grueso, su permeabilidad es alta y el agua se infiltra. Y por eso llaman a estas zonas
zonas de recarga de acuíferos. ¿Por qué? Porque son zonas con una permeabilidad mucho más alta. ¿Ya? Ese es entonces el concepto de deltas, el concepto de abanicos aluviales, conos de deyección, otros se llaman depósitos aluviales, etc. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Se fijan? Aquí les estoy dando unos cuantos ejemplos de todos esos procesos asociados y que tenemos que conocer de los ríos. Para poder decir, esta es la mejor formulita que me representa el comportamiento de este mi río, por lo tanto yo voy a elegir y voy a trabajar con esa forma. Porque si no se encuentran con 50 fórmulas, y la pregunta es, ¿cuál eligen? Obviamente la que tienen que elegir es aquella que reproduzca las más cercanas propiedades que tiene su propio río. Cuando digo propiedades, es la cuenca de aporte, la geomorfología del río, etcétera, etcétera. Y ahí podrán hacer cálculos adecuados. Bueno, ya. Entonces, eso es. ¿Me avisan si se ve la pantalla? Se ve, ingeniero. Y así podemos ir nombrando muchas cosas. Bien, ahí vamos a quedar. La siguiente clase ya nos vamos a entrar un poquito más a algunas cosas cuantitativas y vamos a hablar qué significa el concepto de flujo permanente, no permanente.